Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué candado tengo hoy aquí para vosotros. Un candado que yo no había visto hasta que me envió mi amigo Quique en un paquete. Muchísimas gracias, Quique. Además tengo que pedirte disculpas porque he tardado muchísimo en grabar estos vídeos. Me envió el paquete hace más de un año, pero me organizo mal y ya ni me acordaba de estos candados. Los tenía en una caja. Ahora los he visto. Fijaros, este modelo de IFAM yo no lo he visto colocado en ninguna parte, ni lo he visto a la venta en ninguna parte. Quizás algún amigo cerrajero o ferretero nos puede decir si él lo ha tenido a la venta o lo conoce. No sé los años que tiene. Este logo es similar al logo que a mí me gusta, que es un logo que yo creo que se comercializó en los 80. Estos candados aparecieron en Wallapop y se vendieron, los compramos allí, parece ser que una persona que trabajaba en IFAM los sacó, los compraría allí o lo que sea, y es muy curioso porque están nuevos, evidentemente, completamente nuevos, con las dos llaves originales. El logotipo es el antiguo, como podéis ver ahí, con lo que podríamos datarlos, yo creo que años 80, años 90, van perfectos. Son de una gama baja, una gama muy básica. Fijaros que solo tienen una cuña de cierre y luego veremos algún detalle más. Pero para mí es muy coleccionable porque no se ven habitualmente nuevos modelos o modelos antiguos que no hayamos visto. Los modelos antiguos eran todos muy similares, el modelo níquel, que creo que le llamaba. Y aquí tenemos este con este logotipo, llave original. Fijaros qué codificación más bonita, con un cuarto largo, un quinto corto. Y además dentro del lote, y también me envió, fijaros, voy a sacarlo por aquí, tenemos, a ver dónde está, tenemos este que da la impresión de que está sin terminar. Y yo creo que sí, que es que está sin terminar. Fijaros cómo es una gama básica, escatiman en materiales, no son cuerpos totalmente macizos, sí que tiene aquí una cantidad de material decente, pero no son macizos, y le faltaría la tapa, toda esta zona de aquí, en ambos lados, y tendríamos uno muy similar, en este caso muy grande. Este yo creo que tiene 60, puede ser, 60 milímetros. La llave es similar, este tiene 6, puede ser, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pernos, una codificación bonita también, como podéis ver. Y bueno, vamos a ganzuar este, quizás hagamos este también. El bocallave es similar, pero este es más grande, simplemente es más grande. La llave es más grande, esta es de la serie 50 y esta ya irá 60-70. Ahí lo tenéis, la llave es más grande y el bocallave es más grande. Vamos a ver cómo se comporta. Me imagino que los ganzué cuando me llegaron, pero es que ya os digo que hace más de un año, no tengo ni idea de cómo se comportaban. Vamos a ver. No espero que me den gran batalla, me gustaría que tuviesen pernos de seguridad. Actualmente IFAM mete pernos de seguridad. Algunos de mis candados favoritos son IFAM. Suelen meter unos spool muy bonitos, estrechos, largos, que dan muchísimo juego. Pero bueno, esto es una gama barata, y las gamas baratas que tenemos antiguas y alguna nueva que he probado, que os tengo que emitir, pues no tienen pernos de seguridad. Fijaros en un detalle, para que veáis que es una gama básica. Vamos a coger esta ganzúa mismo. Fijaros cómo no está sellado aquí, con lo cual metiendo una lámina por aquí se podría manipular este candado. Es un detalle que bueno, que es típico de candados de gama muy básica. Vamos allá. Como habéis visto, funciona. Vamos a ver, quizás con este puede ser. Este es un gancho corto con la punta afilada de Moki, espectacular. Sus ganzúas me encantan. Es un 0,5, realmente me encantan, y él es fantástico. Tuve la oportunidad de conocerle y un tío muy majo, una gozada. Un orgullo para mí mostrar sus ganzúas en mi canal. Ahí está. Ahí lo tenemos. Y vamos con esta ganzúa. Tiene muelle. Primero nada.
segundo, vamos a ver, se patina, segundo un clic, tercero pide, he aumentado mucho la tensión, cuarto creo que puede estar colocado, no sé si podré colocar el quinto sin pasar el cuarto. Vamos a ver, voy a coger una fina, a ver si con una ganzúa fina como esta que es de 0,4 puedo trabajar desde abajo. Difícil. Vamos a probar, a ver si puedo colocar ese. Me temo que el cuarto esté colocado desde el principio, aquí está, muy abajo, y pase el cuarto al colocar el quinto. Vamos a intentarlo. Ahí está, se mueve, ahí lo hemos colocado. Yo creo que no he pasado nada. Vamos al primero. No noto pernos de seguridad. Si os habéis fijado ahora con las colocaciones, da unos avances tremendos, típico de gama baja. Yo creo que no va a tener nada. Ahí otro clic. Puede que estén así como biselados, no lo sé. Hay veces que de cómo están hechos dan estos pequeños avances. Ahí otro. Pero no se sienten como aserraduras, sino más bien como... Ahí está, gama media. Yo no creo que tenga pernos de seguridad, este en concreto. Vamos a ver si salta. Ahí está, salta. Y vamos a ver ya el grande, a ver. Quizás cambie en algo. Aquí lo tenemos abierto. ¿Dónde hemos dejado el grande? Aquí. Este yo creo que... Hombre, cuando me llegaron me imagino que probé las llaves, pero no he hecho ni probar las llaves. Vamos a ver. Este ya admite... herramientas más contundentes, ¿sí? Un gancho un poco más largo. Aquí ya se puede trabajar. En el otro estaba trabajando desde aquí, estaba trabajando subido en esta guarda, que en este es más pequeña, además en este es sensiblemente más pequeña. Ahí he trabajado desde aquí, que es más incómodo. Aquí voy a trabajar desde abajo. Vamos a ver, está cerrado, como podéis ver. Vamos allá, por no sacarle las llaves ahora lo probaremos. Vale, este es mucho más cómodo. Tercero nada, cuarto pide. Hay un clic, ha aumentado mucho la tensión. Quinto, un clic. Sexto nada, primero pide, un clic. Fijaros cómo da unos avances tremendos a cada colocación. Aquí se está saltando el cromado. Quizás no salieron nunca a la venta o salieron para algún mercado concreto. ¡Buah! Un avance tremendo ahí. Estamos prácticamente en un falso colocado. Si hubiese spools deberían de dar rotación, pero me temo que esto va a girar en alguna de las colocaciones y no vamos a notar. Creo que me quedaba el sexto, que antes no pedía. Ahí está el sexto. Y apertura. No hay pernos de seguridad. Ahí lo tenéis. En cualquier caso, tanto si se comercializó, bueno, más si no se llegó a comercializar, o al menos no aquí en España, muy coleccionables. Fijaros en el detalle, este sí tiene dos cuñas de cierre, este modelo que, bueno, ya tiene 50 milímetros, pero no son exactamente iguales. El logo tampoco es igual, este es más pequeño. Y lo que vamos a mirar ahora, que no lo he mirado, se pega en el imán, es si está sellado. No, este tampoco está sellado. Sigue siendo una gama económica. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Ahí está. Salta un muelle muy potente, una cuña de latón. Y el cuerpo este no sé de qué está hecho. No le atrae... No lo sé. Ahí está trayendo... No sé si está atrayendo el arco. Aquí es la llave. Sí que es magnético, no se pega con mucha fuerza, pero sí que se llega a pegar el imán. Bueno, pues esta ha sido la apertura de estos candados IFAM, estos modelos para mí desconocidos, que no he visto nunca colocados ni a la venta. Ahí está, este está completo, este entiendo que está incompleto. 50 milímetros, 60 milímetros IFAM con este logotipo
que yo sitúo atrás en el tiempo, años 80, 90, una cosa así. Y muchas gracias, Quique, por enviármelos. Ahora voy a sacar otro más y vamos a hacerle vicio. Y muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Un saludo.